Aleluya. Paz de Cristo, hermanos, hermanas. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bendecidos. Amén. Aleluya. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical. Antes que salgan los alumnos, vamos a orar. Amén. Pidiendo que el Señor nos dé entendimiento, nos dé claridad, podamos aprender de su palabra y orar por los que vienen en camino. ¿Ok? Aleluya. ¿Por qué no se ponen de pie, hermanos? Y vamos a orar, vamos a darle gracias por este día que nos ha dado. Aleluya. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y agradecemos al Señor en esta mañana? Bendito Padre Celestial, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tus promesas, tus bendiciones, Señor, nos diste. Nos has dado un nuevo día, Señor, en cual podemos, Señor, aprovechar y aprender de tu palabra, Señor, hoy en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones y nuestros entendimientos, Señor, y nos ayudes a entender tu voluntad, Señor. Ilumina nuestras mentes a través de tu enseñanza, Señor, a través de tu palabra, a través de nuestro hermano Andrés que nos va a enseñar hoy en esta mañana, Señor. Bendícelo, úngelo, Señor Jesucristo. Te pedimos por los maestros también que tú los bendigas, los unges, Señor Jesucristo. Les des gracia para que ellos puedan enseñar a los niños, Señor Jesús. Y ayúdanos, Padre Celestial, a acercarnos más a ti, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Hay que darle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Los niños van a subir, los jóvenes se van a quedar hoy en esta mañana. Nomás los jóvenes nos vamos a quedar aquí por este domingo con los adultos. Amén. No sé si usted sabe, pero los juniors están ahorita en el campamento. Amén. Allá está nuestro hermano, también nuestro hermano David y algunas jóvenes también que están allá. Entonces queremos orar también para que Dios bendiga a los jóvenes, amén, a los juniors. Entonces ellos allá están aprendiendo y hoy vamos a aprender aquí. Voy a dejar este lugar, hermanos, a nuestro hermano Andrés que nos va a traer a la escuela dominical. Gracias, brother. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Gloria al Señor. Qué bueno, los miro que están bien, gozando de salud y pues qué bueno que están bien. Me da gusto verles y que la gracia del Señor esté con todos nosotros, ¿verdad? Ya oramos, ya oraron por mí también y pues ya vamos a entrar a la lección, hermanos. Así es que les voy a pedir que tomen sus asientos. Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, le doy gracias a Dios por la oportunidad que se me da de enseñar. Tenía muchos años que no enseñaba en la escuela dominical. Es poquito más pausado, es poquito más diferente, aunque ya de algunos años para acá nos hemos acostumbrado que al predicar también lo damos entre prédica y enseñanza y ponemos escrituras en la pantalla y eso es algo ya más parecido, porque hace muchos años atrás cuando empecé yo a predicar no se daban casi las escrituras, tomaba uno en la predicación, tomaba uno el tema y ahí no las ponías ahí o ni les decías, hermanos, vayamos a la Biblia casi, sino que uno las aplicaba o las exponía de acá enfrente. Pero el dar una lección tiene poquito de diferencia. Y en esta mañana, hermanos, la lección que corresponde tiene por título La gratitud como estilo de vida. Y sí, ahorita enseguida la van a poner ahí en la pantalla. Y bueno, la gratitud
es algo esencial en un cristiano, hermano, porque el que no, porque tenemos mucho por qué estar agradecidos. ¿Cuántos sienten que están agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho por usted? Aunque a veces no lo manifestamos tanto así, pero hermanos, simplemente aunque no lo grites con la voz en alto, de todos modos la gratitud se manifiesta en nuestro diario vivir, en nuestra conducta, en nuestras acciones, porque hablan más las acciones que nuestras palabras, ¿verdad? Y eso dice mucho de la forma como le servimos al Señor y cómo expresamos nuestra gratitud a Dios. Se manifiesta en nuestro diario vivir. Por eso el título de esta mañana, de esta lección, dice es la gratitud como estilo de vida. Y parece que están teniendo problemas, todavía no pueden poner las escrituras allá, pero la primera escritura, hermanos, que queremos tomar en esta mañana, y si usted tiene su Biblia, pues hoy es cuando, porque la pantalla no estaba todavía en servicio, pero dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a leer el verso 16 al 18, y dice de la siguiente manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, ¿sí? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos. Gloria a Dios. Hay que estar gozosos, hermanos, porque tenemos mucho por qué estar gozosos. Orad sin cesar. ¿Por qué? Porque el gozo y nuestro agradecimiento nos hacen orar a Dios. ¿Cómo le vas a expresar tu gratitud a Dios si no es por medio de alabanza, de oración? Y la oración y la alabanza van en conjunto. Por eso, hermanos, se siente hasta más inspirado uno cuando está uno orando y que estás escuchando como acá atrás, que pones unas alabanzas que te inspiran, que te motivan, que te hacen que salgan más palabras de gratitud hacia Dios, ¿verdad? Y por eso dice que estás siempre gozosos. Pero me gusta el verso 18 donde dice dad gracias en todo. Dice porque esa es la voluntad de Dios. Así es que es la voluntad de Dios que le demos gracias a Dios en todo, sea bueno, sea malo. Y más adelantito vamos a ver en unas partes donde entra en un tema donde nos habla la importancia de dar a Dios gracias en todo, no importe lo que venga, en todo. Y bueno, pues si ustedes se han de acordar, hermanos, que en una ocasión el Señor Jesucristo pasaba por una aldea y le salieron al encuentro 10 leprosos. Y estos 10 leprosos pues le gritaron desde lejos, porque como eran leprosos había una ley que no se podían acercar a las demás gentes, a los que estaban limpios, y tenían que gritar de cierta distancia, y le gritaron a Jesús que tuviera misericordia de ellos. Y él, movido a misericordia, les dijo: idos o váyanse y preséntense a los sacerdotes. Pero vayamos a leer la escritura. Allá en Lucas capítulo 17, verso 11, y del verso 11 al 17. Lucas capítulo 17. Y si buscan ahí, hermanos, en el verso 11 al 17. ¿Ya lo tiene, bro? Si no, takes time. Bueno, vayamos a la escritura mejor, hermanos, porque a veces se nos traban ahí a los monos. Pero dice aquí en el capítulo 17 de San Lucas y en el verso 11: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Bueno, pues la necesidad era grande y ellos tenían que clamar conforme a la necesidad. Y dice que cuando él los vio les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban fueron limpiados. ¿Y por qué Jesús no los llama y les dice pues y pone las manos? Porque había una ley que tenían que ir a mostrarse a los sacerdotes, y ya el sacerdote hacía un ritual y los presentaba otra vez limpios, si ya eran limpios o libres de esa enfermedad, y los presentaban otra vez a la sociedad. Y por eso él les dice pues ya váyanse y muéstrense, vayan y muéstrense. Ahí él estaba probando a ver si tenían esa fe suficiente porque ellos no sanaron al instante. Y ahí van caminando, hermanos, hacia los sacerdotes, y en el trayecto rumbo a donde les había dicho Jesús que fueran y se mostraron a los sacerdotes, echaron de ver que ya estaban limpios. Y fueron limpios, hermanos, de una enfermedad algo horrible. En esos tiempos era una de las peores enfermedades, porque el que tenía esa enfermedad era desechado completamente de la sociedad. Y cuando ellos iban en camino se miraron que estaban limpios, y 9 continuaron su camino a los sacerdotes, a presentarse a los sacerdotes, pero uno regresó, hermanos. Dice allí, fíjese, entonces uno de ellos, en el verso 15, uno de ellos, viéndose que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Qué hizo? Regresó, hermanos, alabando y glorificando a Dios, gozoso. ¿Qué fue el primer versículo que leímos en la primera escritura? Gozaos o gozosos, siempre gozosos. Entonces él regresó con gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú recibes un favor de Dios, oh hermano, hay gozo cuando tú sientes que la mano de Dios fue sobre ti. Y no te puedes callar, tiene que algo de dentro de ti te hace dar gloria a Dios, te hace alabar al Señor. Y entonces él regresó gozoso y dando gloria a Dios. Pero algo, y el Señor Jesucristo, hermanos, Él sabe todas las cosas. Y le dice en el verso 17, y respondió Jesús y le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué pasó con los otros 9? ¿No también ellos fueron limpiados? Ha dicho Jesús: yo limpié a 10, ¿qué pasó con los otros 9? No tuvieron acción de gracias, no hubo gozo, no estaba primero regresar y darme gloria a mí en vez de ir allá y luego después ir allá a gozarse allá entre sus familiares. No reconocieron de dónde venía esa limpieza, esa sanidad. Y hermanos, eso puede ocurrirnos, que algunos de nosotros seamos sanados, seamos bendecidos, porque no nomás está en la sanidad, hay muchas otras cosas donde Dios se place en hacernos el bien. Y cuando somos bendecidos de parte de Dios, hermanos, debemos de dar gloria a Dios. Y si no se puede, porque antes aquí, hermanos, en la iglesia se acostumbraba de que en los servicios se cantaban unos cantos y luego le decíamos: alguien trae una acción de gracias, y luego se paraba uno y lo otro, y a veces ya yo creo lo quitaron porque a veces ya estaba haciendo hasta un desorden. Había una hermana que diario, cuando allá en la iglesia donde me congregaba antes, allá en Pittsburgh, era la primera que diario se ponía de pie a dar gracias a Dios, pero en cuanto decía: doy gracias a Dios, hermanos, que estoy con vida, pues es gloria a Dios. Pero luego mencionaba, pero sobre todo pido las oraciones por mi hija que está en Arizona. Y pues algunos pensábamos, pues ha de estar la nariz muy grande de su hija, ¿verdad? Por mi hija que está en Arizona. Y ya tantas veces, y diario era la misma petición. Es que era dar hacimiento de gracias y también petición a la vez de ella. Pero ella no se especificaba, no especificaba que estaba en Arizona, viviendo en Arizona. Nomás decía: por mi hija que está en Arizona. Y después de tantas veces que lo hacía, pues tuve que preguntarle: oye, hermana, pues ¿qué tiene una deformidad su hija en la nariz? ¿O por qué está tan Arizona? Porque diario pide que oremos por su hija que está en Arizona. Y no, mi hermano, dice: es que vive en Arizona y quiero que Dios la bendiga allá. Pues especifique. Y así es que había una manera
de hacer las cosas que a veces los hermanos no tenemos cuidado y en nuestra simpleza decimos cosas que no van bien en nuestra forma de dar gracias. Pero había eso, era muy común hacer eso antes y se quitó, ya no se hace. Posiblemente ahora, si me alcanza el tiempo, hermanos, le voy a pedir a alguien que dé acción de gracias, o que uno o dos hermanos, dependiendo cómo me vaya de tiempo, de pedirles que a alguien se ponga a dar gracias a Dios por algún beneficio grande que ha recibido en estos últimos meses o en este año, que fue tan difícil este año que hemos vivido para algunos, y pues yo pienso que tenemos mucho por qué dar gloria a Dios. Pero así fueron estos días, nomás uno regresó agradecido, dándole gracias al Señor. Y no queremos que eso nos pase, hermanos, que en nuestra vida, por eso dice el título, la gratitud como estilo de vida, que en otras palabras, Dios espera de nosotros que seamos agradecidos. Porque ¿qué es lo contrario a ser agradecido? Desagradecido, malagradecido, ingrato, qué sé yo, ¿verdad? Pero eso es ser malagradecido, ¿verdad? Pero Dios espera que sus hijos seamos agradecidos por tantas cosas que hemos recibido de Él. Por eso dice el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno, porque puede ser muy fácil olvidarse de los bienes recibidos. Y cuánta gente no son hasta limpiados de sus pecados y regresan otra vez al mundo y vuelven a envolverse en las cosas mundanales del pecado por falta de gratitud hacia Dios. Y por eso dice: no olviden ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y el que te corona de favores y misericordias. Así es que Dios, hermanos, nos corona de favores y misericordias, porque las bendiciones del Señor son nuevas cada mañana. De acuerdo al título de la lección, que es la gratitud como estilo de vida, debe haber pues siempre una expresión de gratitud hacia Dios, así como lo hizo aquel que regresó a darle gracias cuando fue limpiado de su lepra. Pero sobre todo, hermanos, debemos ser agradecidos porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos salvó aún sin merecerlo. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Efesios, que nosotros en otros tiempos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es grande en misericordia, por el mucho amor con que nos amó, nos amó, hermanos, de tal manera nos amó, que se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Y eso, hermanos, eso es el amor de Dios, que aún sin merecerlo y estando nosotros muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Él, y por su gracia ahora somos salvos. Estábamos nosotros en un caminar, en una manera de vivir que no mirábamos al cielo a agradecerle a Dios por bendiciones que recibíamos. Aún sin conocerle, fuimos bendecidos en diferentes maneras, pero no sabíamos cómo agradecerle porque no conocíamos la palabra de Dios. Pero ahora, hermanos, a través del conocimiento de su palabra, a través de que Él se reveló a nosotros y nos hizo conocer sus caminos y entender, hermanos, quién es Él y por qué venimos a darle gloria. Ahora siempre hay alabanza, hay gratitud en nuestros corazones, porque sabemos a quién venir a darle gloria, aleluya, a quién a darle alabanza, a quién adorarle por los bienes recibidos de su santa mano. Antes íbamos y los que éramos idólatras, como dije el otro día en la predicación, hay gente que todavía hace eso. Ay, si me haces esto, o antes, Dios tiene misericordia y les concede que no se mueran, o la sanidad, o qué sé yo, algún favor recibido de parte de Dios, y ellos se lo atribuyen a un ídolo. O yo en ese caso yo también lo hice. Yo fui una vez, mi mamá me hizo que ofreciéramos un sacrificio a un santo que se venera en esa región, que se llama el Señor del Encino. Es un Cristo que lo formaron de una madera de encino,
Y pues es un Cristo como todos los demás, nomás un Cristo ensangrentado. Y a todos le atribuyen un montón de milagros, y cualquier favor que Dios les hace, se lo atribuyen a él. ¿Por qué? Porque Dios no era su voluntad de que se muriera uno, y si estaba uno enfermo de muerte y le dices, Señor del encino, si mi hijo no se muere, si mi hija sobrevive a esta situación, te vamos a hacer esto y esto otro, vamos a irnos descalzos desde aquí, desde el pueblo hasta un rancho que son caminando es como 1 hora y media. Y mi mamá estaba muy enferma, y nos pidió que a mi hermana y a mí que hiciéramos tal cosa, y yo dije, sí, está bien, pues uno está acostumbrado a eso, se le hace uno que está bien. Y el caso es que me vine yo para Estados Unidos y no cumplí con ese mandato. Ya Dios había tenido de misericordia, no hizo el milagro, hizo esa sanidad, y ya cuando regresé ya me la tenían guardada, y dijo mi hermana, acuérdate que le debemos esto al Señor del encino. Es que cuando no conoce uno al verdadero Dios, uno anda atribuyéndoselo al que no lo merece. Y ahí regresé, ahí me la tenía, ahí me hicieron ir caminando desde el pueblo al Rice hasta allá, hasta ese rancho, y ahí vamos por toda la carretera, y luego después de la carretera, pero hermanos, yo no era nada. Yo cuando miraba que otros iban, y dije, estos sí de veras que hicieron algo muy grave para tener que ofrecer algo así, porque después de que termina la carretera para abajo es como 1 milla y media, entre 1 milla y media o 2 millas, en pura terracería, piedrita y tierra y así, hay mucha piedrita. Y la gente se iba, paga su manda o su sacrificio de ir del pueblo hasta la orilla de la carretera, y de ahí de rodillas para abajo hasta el templo. Y yo dije, no, yo no ofrecía eso, le dije a mi hermana, yo al Rice, pero de rodillas no, iban aquí con una plasta de sangre en las rodillas, y todo ofreciéndoselo a un ídolo. Y eso es terrible, hermanos, porque el no conocer la palabra de Dios, el no conocer de Jesús y lo que Él pide de nosotros. Y anda uno haciendo cosas que no son de Dios. Pero ahora, conociendo al Dios verdadero, ahora conocemos al que nos salvó y nos libró de la muerte, hermanos, el que nos hizo, hermanos, alguien especial, que ahora somos hechuras suyas. Somos por medio de que la palabra de Dios vino, por el conocimiento de ella, vino y obró en nuestras vidas, engendró en nosotros a través de su Espíritu Santo, y por eso ahora somos hijos de Él. Pues los sacerdotes, o en el Antiguo Testamento o en la ley, los sacerdotes ofrecían continuamente sacrificios a Dios, ¿verdad? Ahora nosotros como sus hijos, ahora ofrecemos, hermanos, para agradecerle, en agradecimiento le ofrecemos alabanza y gloria a Dios en referencia a manifestando nuestra gratitud a Él, y a través de ello le damos gloria al que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, porque antes andábamos en tinieblas. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios que antes éramos, hermanos, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque andábamos en tinieblas, no conocíamos la palabra de Dios, que es la luz que nos alumbra. Pero allá en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos habla y nos dice que ahora somos algo especial, hermanos. Nos considera como sacerdotes, como gente santa, gente adquirida de Dios, para que anunciemos las grandezas de Él. Aleluya. En segunda de Pedro capítulo 2 y en el verso en el verso 9 al 11 dice, en segunda de Pedro me parece, o es segunda, primera, ¿verdad? Disculpen, hermanos. Capítulo 2, verso 9 en lo adelante dice, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, Dios nos escogió y nos limpió. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo no tener gratitud en nuestro corazón, hermanos, siendo que ahora nosotros, Dios nos pone aquí, nos manifiesta que ahora somos gente santa, pueblo adquirido por Dios, que le pertenecemos a Él, que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable.
Dice, para que anunciéis para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que, hermanos, somos con un propósito, nos sacó el Señor y nos trajo a su luz admirable. Eso nos da, hermanos, entusiasmo, nos da, hermanos, de dentro de nosotros hay un gozo a través de conocer todas estas cosas que antes las ignorábamos, y a causa de nuestra ignorancia pues no sabíamos cómo darle gloria y cómo agradecerle a Él. Pero ahora estamos sumamente agradecidos. Allá en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y eso que dice que por nada estéis afanosos, en otra versión dice que por nada estemos preocupados. Y hay gente que que a algunos de nosotros se nos hace más difícil no ser preocupones, y hay gente que se preocupa por todo y a veces sin necesidad. Y dice, ¿verdad?, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, siempre con acción de gracias. Así es que, hermanos, tenemos nosotros a quién recurrir, porque sabemos a quién ir en nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, en las circunstancias que vengan en la vida. Aquí nos da a saber que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Usted tiene que ser específico cuando ora a Dios, cuando le pide a Dios algo, sea específico. No nomás dígale, pues tú ya conoces, Señor. No, dígale, Señor, esta situación tengo, esta necesidad tengo, y menciónesela. Aunque Él ya la sabe, pero usted ya ahí está mencionado, porque hay que ser específicos. Para eso Dios nos dio boca para poder hablarle. ¿Cómo se comunica usted con Dios? Bueno, pues hasta por el pensamiento, ¿verdad? Pero ¿cómo le expresa? Dios nos dio una boca para expresarle nuestras necesidades y sobre todo nuestra gratitud. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana? ¿Cuántos tienen mucho por qué agradecerle? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Porque Él se lo merece. Suya es la honra, la gloria y el poder. Así es que, hermanos, nuestras vidas deben expresar debe de haber una corriente que fluye de agradecimiento, de alabanza, de gratitud. Y sin hacer caso a las circunstancias que van a venir, porque van a venir las circunstancias. No quiere decir que por el hecho de que somos cristianos, hijos de Dios, ya no vamos a tener problemas. Tenemos problemas igual que todos los demás, pero tenemos una gran diferencia. Los que no conocen a Dios no saben a quién recurrir, y usted y yo sí sabemos a quién recurrir y sabemos quién tiene la solución al problema. Aleluya. Algunas veces se van a presentar cosas desagradables en nuestra vida y algo desagradables, quizás tragedias o situaciones difíciles que hasta se va a sentir usted como tentado a preguntarle al Señor, ¿y por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué permites que me suceda esto? Y pues nadie nos gusta el sufrimiento. ¿Por qué? Porque esta carne quiere diario estar bien comidita, bien de salud, ¿verdad? Tiene que todo vaya bien suavecito alrededor de nuestros seres queridos, de nuestros conocidos, que no haya ninguna aflicción de la carne. Pero ¿qué cuando viene? Estaremos suficientemente fuertes en el Señor y con suficiente fe para, de todos modos, en las buenas y en las malas, seguir alabándole. Debe de ser.
Porque la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 28 dice ahí que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. Así es que cuando usted ama a Dios, hermanos, venga lo que venga, usted de todos modos va a permanecer firme, no dejando no dejando de dar gloria a Dios, no obstante la circunstancia, porque ahí es donde se va a reflejar de lo que estamos hechos, si estamos firmes en el Señor o estábamos nomás superficiales o no había la palabra de Dios o nuestro estilo de vida no estaba muy bien con el Señor, si era nomás una apariencia o si de veras estábamos bien arraigados en la fe en Cristo Jesús. Y por eso dice que más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, no dice, hermanos, que nomás las cosas buenas nos van a ayudar para bien. Cuando dice todas las cosas, allí incluye lo bueno y lo malo, aún cosas pero sumamente desagradables que te puedan ocurrir, especialmente donde más te va a doler. Que cuando venga una tragedia a tu alrededor, en tu familia, en un ser querido o en ti mismo, aún ahí tenemos que darle gracias a Dios. Aprender a darle gracias a Dios en todo. Pues ese fue el versículo que leímos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18, que decía así: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así es que en todo, no nomás cuando estemos nomás allá sobre las nubes o en las montañas, pero cuando estemos pasando por la lucha, por la prueba, por la adversidad, por la tribulación, ahí es donde se va a saber si de veras somos cristianos o no. O vamos al primer ataque del enemigo, vamos a tirar la toalla y decir me rindo. No, hermanos, nosotros no somos de los que retrocedemos para atrás, hermanos, sino que nosotros vamos para adelante, siempre nuestros ojos, nuestra vista puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya, porque sabemos que Él tiene la respuesta a nuestra necesidad y en Él está nuestra alma confiada, gloria al Señor. No obstante la adversidad, hermano, no se deje usted de la circunstancia que venga, jamás se sienta que Dios lo ha desamparado, que Dios ya no está ahí para usted. Él siempre está ahí por nosotros. Nunca piense lo contrario, porque no deje que esos pensamientos vengan contra usted, porque pueden venir y pueden decirle, pues ¿dónde está tu Dios? Y más si hay incrédulos alrededor y oyes murmuraciones que a lo mejor están diciendo, oye, no, que tan cristiano y que tan, y mira cómo está renegando, cómo está maldiciendo. Aleluya. No, hermanos, es cuando más nos debemos de agarrar de la mano de Dios. Y yo sé, hermanos, que algunos de aquí hemos pasado, todo aquel que ya tiene sus años en el Señor y que tiene hijos, que tiene padres, que tiene familias y que han pasado por circunstancias difíciles, saben, hermanos, lo que estoy diciendo, de que a veces se pone difícil la situación y algo, pero el verdadero cristiano nunca anda renegando contra Dios por eso, sino que dice, en ti, a ti traigo toda mi necesidad, Señor, y sigo confiando en ti, mi fe sigue puesta firme en ti. Porque el renegar no nos va el renegar o estar enojados o actuar de una manera negativa no va a ayudar en nada, sino que va a empeorar las cosas, va a lastimar tu espíritu y no se nos vaya a pegar un espíritu contrario.
y podamos después estar renegando aún contra Dios por las cosas que nos sucedan. No, en todo y por todo hay que darle gloria a Dios, dando gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Aleluya. Porque puede uno decir, ay, ¿cómo puede ser eso posible? Que a mí, que tengo años sirviéndole a Dios, que siempre estoy en la oración, que siempre continuamente, y me sucede esto. Pues bueno, si es la voluntad de Dios, Dios conoce todas las cosas, porque dice que todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios. Entonces, si obran para bien, hay que ver que Dios tiene un propósito en aquello que está sucediendo. En toda circunstancia y en toda situación se requiere mucha confianza en Dios para aprender, hermanos, a entender su plan divino, su propósito y su voluntad. No hay que adelantarnos a los acontecimientos y pensar que Dios ya nos ha dejado de su santa mano y que ya no estamos en el hueco de su mano. No, Él está siempre allí para extendernos su mano, para levantarnos y ponernos en un lugar seguro. Porque Dios, hermanos, en todas las cosas, Él tiene un propósito. Sí, cuando Job estaba pasando por lo más difícil de la vida, ¿qué hizo la mujer? Le dijo, maldice a Dios y muérete. Todavía retienes tu integridad, todavía sigues dándole gracias a Dios, todavía sigues alabando a Dios y levantando las manos hacia el cielo, dándole gracias. Mírate cómo estás. Estabas sumamente en una condición precaria, y por eso la mujer pues no era tan buena, no era la ayuda idónea que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por mi esposa. Ella siempre me cuida mucho, me atiende, me respalda en todo, me ayuda, hermanos. Le digo, tengo este tema, a ver, ayúdame a buscar unas escrituras y la pongo a trabajar, y le da gusto que la tome en cuenta. Y yo le pido ayuda en algunas cosas. Le digo, a ver, ayúdame a encontrar algunos versículos, estoy buscando esto. Ya me ayuda. Y eso es bueno, tener una ayuda idónea, no que te diga, ay, tanta oración, mira, eres el mismo de todos modos. No, tenga fe en Dios. Si su esposo no se le nota mucho lo cristiano, pues puede cambiar de cristianini a un buen cristiano. Usted, hermana, sígalo respaldando, ayudando, y Dios va a hacer la obra. Tenga fe en Dios, confíe en Él, que Dios tiene un propósito para su vida. No tire la toalla tan rápidamente. ¿Y qué dijo Job? Recibiremos el bien, pero no el mal. Dijo, él que siguió bendiciendo a Dios, y no, dice que no quitó despropósito a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que en todo ello Dios tenía un propósito. Gloria a Dios. Y así fue. Después ya era bendecido, y aunque se le quitó todo y enfermedad y todo, después le fue restituido todo y sus bendiciones aumentaron aún más. Así es que, hermanos, nunca pensemos que Dios no sabe lo que está haciendo. Él está en control de todas las cosas que nos sucedan y que sucedan alrededor nuestro, sean buenas o sean malas, siempre y cuando nosotros estemos en el plan de Dios y en el propósito de Dios. No se preocupe, la bendición vendrá a su debido tiempo, no cuando usted la quiere, pero viene porque Dios la va a enviar. Nunca le quitemos despropósito a Dios de lo que Él está haciendo. Bendecido sea el nombre de Jesús. Fíjese, nos da, hermanos, en esta lección nos manda a una historia, algo que aconteció, algo tremendo que aconteció allá en Crónicas, capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Nos habla de esta situación que sucedió. Vinieron a hacerle guerra a rey Josafat, y venían contra Israel, y ellos querían desaparecerlos del mapa, hermanos, porque era tanta gente que venía. Se unieron a 3 naciones, los de Moab, los moabitas, los amonitas y los de Siria.
Y era un ejército incontable, era para dar miedo. Y entonces vinieron y le dieron a saber al rey. Y Josafat dice en el verso 3 de capítulo 20, no sé si ya lo arreglaron, pero si lo pueden poner en Segunda de Crónicas capítulo 20, y en el verso 3 miramos lo que hizo al verse él rodeado de tanta gente, porque echó de ver que este ejército nos va a dejar, nos va a borrar del mapa. Y no vamos a leerlo todo, pero voy a brincarme algunos versículos para no leer tanto. Pero si usted quiere leer bien punto por punto lo que sucedió cuando llegue a su casa, lo lee bien el verso 20, el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Pero dice en el verso 3, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. O sea que él sabía que la situación era algo que no era algo humanamente posible para ellos, pero sabía que Dios, así como hizo, hermanos, con todos los pueblos cuando ellos venían pasando, porque esas historias, hermanos, nunca se han borrado, siempre han pasado de generación en generación, y ellos sabían punto por punto de cómo la mano poderosa de Dios fue con ellos a través de su trayectoria desde que fueron sacados de Egipto, y como nación que se les oponía, nación que eran derrotadas por completo. Y él miró que pues era un gentío y dijo, pues no voy de mis fuerzas o con mi ejército no se va a poder. Pero hizo algo, hermanos, que uno es lo que debe uno hacer cuando hay una calamidad o cuando hay una circunstancia difícil, porque acordémonos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. ¿Y qué hizo? Él mandó pregonar ayuno y se puso en oración y convocaron asamblea. Y vamos a leer en el verso 12, si nos brincamos al verso 12, dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Dice, y Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, ese es el verso 13, y estaban allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, y dice, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. O sea que aquí hubo una profecía para darle confianza, para darles confianza de que Dios estaba con ellos, porque estaban sumamente atemorizados por los ejércitos que venían contra ellos. Pero Dios, hermanos, cuando estaban ahí reunidos, levantó a alguien que profetizase palabra de Dios para darles ánimo. Y en el verso 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. No tengan miedo ni se atemoricen delante de este gentío que viene contra vosotros. Dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así también, hermanos, cuando nuestros problemas están contra nosotros, hay un enemigo que nos quiere hacer la guerra y hacernos renegar contra Dios y aún hacernos regresar al mundo de maldad. Pero, hermanos, Dios se va a encargar de él. Aleluya, Dios se encarga de nuestras batallas, de nuestras luchas, de nuestras pruebas, porque Dios está también con nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice el verso 16, mañana descenderéis contra ellos, he aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. ¿Ve? ¿Por qué, hermanos? Para que ellos
le atribuyeran la honra y la gloria a Dios por todo lo que Él iba a hacer. Porque ha dicho, pues si el ejército va, van a decir, no, por lo valiente que somos, ¿verdad? Si han ido, digamos, 100,000 contra 1,000,000. Ha dicho, no, es que realmente la valentía de nuestros hombres. Pero no, Dios, hermanos, quería que ellos miraran que es Dios, de Él es la guerra y no de vosotros. Les dijo, mía es la guerra, dice el Señor. Por eso le dice, no habrá para qué, no se preocupen, ustedes nomás miren. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Aleluya. Ustedes nomás miren lo que voy a hacer por ustedes. Dice, y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid de mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Sí, les dice, vayan, pero ustedes van a ver, nomás para que miren cómo le voy a hacer. Dice, entonces Josafat inclinó su rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Dios. Adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Sí? Ellos tenían un trabajo que hacer, hermanos. No era con espada, no era con ejército, sino era a través de la alabanza y de la adoración a Dios. Gloria a Dios. Así es como se ganan las batallas, hermanos, estando nosotros mentalizados y adorando a Dios, sabiendo que suya es la batalla. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a brincarme hasta el verso 22. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, o sea, los sirios, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos. Fíjese, ya no sabían ni cuál era el enemigo. Si los sirios estaban de su lado, no, los de Moab y los moabitas y los amonitas se levantaron contra los sirios y no era contra ellos, pero Dios les confundió el pensamiento. Fíjense cómo Dios nada más con cualquier que le afloje la tuerquita a uno en la mente, ya la mente ya no sabe ni lo que pensaba hacer. Ve cómo nos puede fallar tan fácil. Y es lo que hizo Dios, nomás les aflojó un poquito la tuerquita ahí, nomás una lirbe. Y ya no sabían que iban a ir a derrotar, que iban a ir contra Israel. Ya se fueron contra los sirios. Y aparte de eso, dice, para matarlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Sirio, cuando acabaron con los sirios, dice que cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Ya acabaron con los sirios y volteaban al lado y creían que era el enemigo y era su propio compañero de guerra y se estaban matando unos a los otros. Mire cómo es Dios, cómo da la victoria a Dios, ¿verdad? Dios a veces, hermanos, hace cosas que dejan al hombre. ¿Cómo puede ser posible? Pues lo que para nosotros como humanos es imposible, pues para Dios es posible. Porque Él está en control de todas las cosas y cuando es todas las cosas, es todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y no hay nada imposible para Dios. ¿Y qué hicieron estos hermanos? Imagínense qué tal gratitud han de haber tenido al ver aquella, porque más adelantito dice que cuando ellos llegaron a aquel campamento, miraron, hermanos, el tiradero de gente. Dice, miraron los cuerpos muertos tirados por todas partes. Y dice que duraron 3 días para recoger el botín. No las botas, sino el botín. Hay quienes dicen, ¿cómo tenían botas? Andaban recogiendo el botín. 3 días quitándole las botas. No, hermanos, el botín era todo lo que traían de valor. Ese es el botín. Y duraron 3 días nomás para andar despojándolo de sus bienes que estaban ahí
que tenían los muertos. Imagínense, hasta no nomás Dios les dio las victorias, sino que hasta les dio riquezas que ellos traían. Ve cómo es Dios, cómo Dios torna el mal que viene contra uno en bendición. Pues cómo no estar agradecidos con Dios, cómo no atribuirle la gloria y la honra a Dios por todo lo que Él hace. Imagínense, hermanos, en cuántas maneras Dios no lo ha bendecido a usted y a mí, que a veces ni cuenta nos damos, pero allí está la bendición de Dios. Y a veces fallamos en agradecerle a Dios. Pero no seamos así, hay que ser siempre agradecidos, agradecerle a Dios en todo y por todo. Porque Dios tiene un propósito en todas las cosas que Él hace. Bendecido sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermano, está muy larga la lección. Esquivé algunas cosas que le quité algunas cosas y puse otras cosas que ya las di, no crean que todavía voy a seguirle mucho tiempo. Ya faltan 10 minutos y nomás quiero, hermanos, darles el último parte que es para la conclusión. Aquí nos trae, hermanos, de que el apóstol Pablo practicó lo que él escribía. Y cuando él, hermanos, en las cartas, en las epístolas que él escribió, y nos anima a que estemos gozosos siempre y siempre agradecidos, y que en todo demos gracias, y gloria a Dios por todo, es porque él mismo lo practicó. Y nos da, por ejemplo, cuando ellos estaban cuando él fue metido, hermanos, al calabozo, cuando él fue azotado, cuando fue apedreado, cuando fue dado por muerto. Y sin embargo, hermanos, en todo y por todo, él siempre decía: gozaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijados en el Señor. Y en todo y por todo, demos honra y gloria a Dios, porque Él se lo merece. Así es que, hermanos, esta es la lección que traíamos. No me quise meter a otras cosas que están aquí, porque creo que fue suficiente. Y a un pueblo entendido que tiene agradecimiento, yo creo que fue más que suficiente para que hayamos captado algo que nos pueda servir a nosotros para siempre ser agradecidos con Dios. Me quedan como unos 6-7 minutos y le voy a dar oportunidad a 1 o 2 personas que, si alguien que haya Dios hecho algo grande y que pueda usted levantarse y dar gracias a Dios por algún beneficio, sobre todo un beneficio especial que haya recibido usted en este año de parte de Dios, le voy a dar la oportunidad de que se ponga de pie y dé gracias a Dios aquí ante toda la congregación. ¿Habrá alguien aquí que quiera manifestar su agradecimiento a Dios por las bendiciones que Dios ha recibido, de Dios ha recibido? ¿Habrá alguien aquí? Amén, hermano. Yo en esta mañana contenta, agradecida, gracias le doy a mi Dios, porque en este año, a pesar de resultar que todo eso, mi Dios me da muchas cosas. Y hace tiempo pensé cuando le dio la salvación a mi hijo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Me gozo cada día de mis hijos que Dios los ha alcanzado. Amén. Así es, bonito Dios. Cada día me gozo y que todavía mi hijo está en el primer amor. Gloria a Dios por él. Porque lo oigo todas las mañanas, todo el día, se mete al baño, gozoso. Eso es buena señal. Eso es manifestación de gratitud. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios, agradecido. Yo me gozo, mi corazón está gozoso. Así es. De las maravillas que mi Dios ha hecho. Sí me ha quitado, pero me ha dado más bendiciones. Así es, bendito sea Dios. Cada día con la actividad.
aplauso al Señor, hermanos, porque aquí tenemos la evidencia de la bendición que Dios le ha dado a su hijo, que ha recibido a Dios en su corazón y ha aceptado al Señor en este año. Su nieta también en este año se bautizó y sumamente bendecida de parte de Dios. Y habrá alguien más que quiera manifestar su gratitud. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias a Dios, no por miles de bendiciones que ha recibido, Así es. especialmente cuando realmente son pruebas. Y yo digo que el 90% en personal mío, el 90% yo tengo que hacer cambios. Porque si el Espíritu de Dios mora en mí, yo digo, Señor, si tú estás conmigo, tú vas a solucionar todas estas Así es, amén. El 10% no las podemos evitar, pero el 90% sí las podemos evitar. Para mí es una gran bendición y agradecimiento de que Dios escucha, que haga yo cambios en mi vida, Señor. Si soy yo, cambia mi vida. Así es, gloria a Dios. Cambia mi manera, tal vez soy yo. Y así es, cuando yo aclamo a Dios, pues Señor, si yo tengo que cambiar, haz cambio en mí. Y yo le doy gracias a Dios por todos esos cambios que hace en mí. Así sea, bendito ¿Son Dios. problemas o son pruebas? Y yo digo, depende de la prueba, cómo vamos a dar la acción que vamos a tomar en esa prueba, cómo es como vamos a reaccionar. Y Ándele. Dios nos pone la prueba, a ver cómo vamos a reaccionar durante la prueba. Así Y es. yo le doy muchas gracias a Dios que me bauticé este año a pesar de la Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. porque Mucho gozo. aquí no termina, apenas estamos en el comienzo. Amén. Yo por eso le doy muchas gracias a Dios porque Dios siempre me escucha en mí para hacer cambios en mí misma. Así es, amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga a nuestra hermana. Aleluya, un aplauso al Señor. Y acordémonos, hermanos, la gratitud como estilo de vida, que se manifieste en nuestro diario vivir, que sea un estilo de vida, en otras palabras, es algo que debemos cultivar continuamente, el ser agradecidos. Es algo que se cultiva, algo que se practica, porque si no lo practicamos, pues no lo estamos cultivando. Y hay muchas maneras de cultivarlo, de practicarlo. No nomás aquí en el templo, pero allá donde está, allá anda sola, usted anda en el trabajo y anda cantando a Dios, anda gracias Señor por esto y por lo otro. Usted, ¿me entiende? A ratito se pone a analizar y a dar gloria a Dios por ello. Yo, hermanos, sé que aquí hay hermanos que han pasado por pruebas muy difíciles en estos últimos años y sin embargo, al verlos yo que todavía permanecen firmes en el Señor y que están siempre con esa gratitud en el Señor que se les nota en su diario vivir, admiro yo de que una persona cuando pasa por el fuego, cuando pasa por las circunstancias difíciles de la vida, pero difíciles de la vida y aún permanecen en el Señor, que eso no los aparta de venir ni de glorificar con entusiasmo a Dios, es porque esas personas no le quitan atributo a Dios, sino que saben que Dios en todo y por todo merece ser glorificado. Amén, hermanos. Así es que le doy muchas gracias a Dios, hermanos. Yo tengo mucho por qué agradecerle a Dios. Soy sumamente bendecido con mi familia, con mis hijos, con mi esposa y en todos los aspectos y sobre todo, hermanos, salud, que a veces yo nunca me había visto tan enfermo hasta cuando me enfermé del COVID. Nunca en mi vida me había enfermado casi que yo me recuerde así. Y esa vez me enfermé bastantillo y pienso uno lo peor porque se oye hablar tan feo de ello, ¿verdad? Pero en realidad ya cuando lo pasa dice, pues no estuvo ni tan mal, pues más que nada porque no me pusieron tubos para poder respirar, ¿verdad? Quizás si me hayan puesto tubos y todo eso, no, sí estuve por un pelito de morirme, pero no, bendito sea Dios que aunque estuve enfermo por un par de semanas, Dios me libró de ello y yo le doy muchas gracias a Dios y
Y gloria a Dios, es que aunque estoy muy agradecido con el Señor y por todo ello, porque me libró, pero no quiero pasar otra vez por eso mismo. Aleluya. Más que nada, hermanos, debemos estar agradecidos con Dios también de que Dios nos permite estar en este santuario. Ojalá y no lo vuelvan a cerrar, de que nos permitan estar aquí adentro alabando a Dios, porque se siente más bonito estar reunidos, y el compañerismo, el apoyo, no hay como estar en un santuario donde se alaba a Dios unánime juntamente con todos los hermanos. Y pues se oyen rumores de que quizás nos van a obligar a usar la máscara, no sabemos, posiblemente de aquí una semana o dos o un mes, ojalá que no suceda, hermanos, pero si no, bien puede ser que nos vayan a obligar ya con que no nos cierren el santuario está bueno. Ya si nos obligan a usar la máscara, pues eso no es tanto problema. Pero siempre y cuando nos den oportunidad de estar aquí reunidos, gloria a Dios. Pero en todo y por todo hay que darle gracias a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, y dejo este lugar a nuestro hermano Elías. Dios bendiga a nuestro hermano Andrés. Hizo un buen trabajo, excelente trabajo. Amén. ¿Se gozaron, hermanos? ¿Están listos para un panecito? ¿Sí? ¿Tienen hambre? Aleluya. Pues, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a orar, y quiero pues que tengan suficiente tiempo para que puedan convivir un poco y comer. Entonces, oremos y vamos a darle gracias, vamos a orar por los alimentos. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por este mensaje que se nos transmitió hoy en este día, Señor Jesús. Gracias, Señor, por nuestro hermano Andrés, que nos ha recordado, Señor, la importancia de ser agradecidos, Señor. Y no solamente de vez en cuando, sino como un estilo de vida, Señor, que tú nos has mandado, Señor, de siempre ser agradecidos en todo momento, Señor Jesucristo. Hay muchas razones por el cual estar agradecidos, Señor Jesús. Nos has dado la vida, Señor. Nos has cuidado de esta virus, Señor Jesucristo. Nos has dado salud, Señor. Nos has dado trabajo, Señor Jesucristo. Y también nos has bendecido espiritualmente, Señor. Hay muchas razones, Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, de que cuando estemos en una crisis, Señor, en una prueba, Señor, en tiempos malos, también podamos ser agradecidos, Señor Jesucristo, y darte la gloria que tú mereces, Señor Jesús. En el nombre precioso, Señor, te pedimos por los alimentos también. Aleluya, gracias, Señor. Amén, amén. Aleluya. ¿Por qué no saluda al que está a su lado? Denle una bienvenida, hermanos, y vamos a tomar este receso.